La iglesia es la expresión misional de Dios. La iglesia debe entender de que puede justificar su existencia en la tierra mientras está cumpliendo precisamente la misión que Dios le ha dado. Debemos entender de que la misión es más que una expresión cúltica, la cual obviamente está correcta. La misión debe entenderse de una manera más integral. La misión integral realmente es el componente diferenciador de impacto de la iglesia de todos los tiempos. Yo diría que es la esencia y la causa precisamente de la iglesia Cristo misional militante. Es correcto pensar, evidentemente, que la iglesia tiene un rol más global. Y cuando entendemos esta premisa, vamos entonces a accionar de esa manera. A medida que la imaginación misional de la iglesia se extiende, un nuevo desafío, por supuesto, va a entrar en escena, lo cual tiene que ver con dirigir precisamente a una iglesia con una visión integral. Eso exige, sin ninguna duda, que los líderes precisamente tengan perfiles directivos identificados con la aplicación de una serie de cambios manejables, que en ocasiones evidentemente se postergan. Cuando hablamos de misión integral, tenemos que hablar acerca de no solo una incidencia en lo referente a lo social, que debería obviamente la iglesia hacer fuerza en aquello. El evangelio tiene un rostro social. Y evidentemente necesitamos entender de que la misión trasciende aquello. La iglesia, sin ninguna duda, también tiene que entender que debe haber una conciliación entre el principio bíblico que modela a la iglesia y el rostro, obviamente, social, que tiene varias expresiones. La iglesia tiene de alguna manera que verse, creo que como John Wesley en algún momento lo precisaba, considerando al mundo como su parroquia. Yo creo que no solo hay que entender la misión de la iglesia en un contexto de verla como un instrumento de incidencia geográfico, sino también en todas las implicancias de carácter sociales. Cuando hablamos de misión integral, cuando hablamos de esa visión global, debemos considerar los otros aspectos de la vida de la comunidad. Sin ninguna duda, pues allí entra todo lo que es el aspecto político, el aspecto socioeconómico y todos estos elementos que construyen evidentemente una vida social y comunitaria. La iglesia, sin ninguna duda, también debe saber de que hacia allá debe apuntalar. En ocasiones reducimos nuestro quehacer eclesial a la estructura propiamente dicha. No, en efecto, no necesitamos evidentemente quedarnos con esta idea que obviamente reduce, subestima la potencia de la iglesia propiamente. De manera que hay que entender también aquellos valores que construyen la esencia ontológica de la iglesia. La iglesia entonces también debe ver al mundo como su escenario de acción. La iglesia del primer siglo entendió que no solo era una comunidad de fe que abrazaba esa confianza en Cristo y sus principios, sino que tenían que amplificarse en todos estos aspectos. Es la razón por la cual vemos una iglesia también que se está moviendo, no solo en un ámbito geográfico amplio, posteriormente, luego obviamente del derramamiento del Espíritu, sino también abordando otras áreas. Vemos a un Pablo de alguna manera teniendo incidencia en los aspectos políticos. Vemos de alguna manera a muchos de estos líderes también incidiendo en estos aspectos. De manera que la iglesia tiene la obligación de ser un instrumento salvífico integralmente a nuestras comunidades donde nos encontramos inmediatamente. De manera entonces que hay todo un desafío, hay una tarea de resignificar lo que es la iglesia como tal. A veces nos focalizamos en el quehacer de la iglesia y a veces nos perdemos en cuáles realmente son las acciones de la iglesia. Y es una de las razones que yo veo, uno de los factores causales por el cual la iglesia a veces no está teniendo la incidencia de alguna manera como fue diseñada, es precisamente por no reconocer la esencia que le asiste.
Para mí la resignificación es urgente, incluso en una temporalidad como esta, de entender cuál es la razón fundamental de la iglesia. Hemos sido llamados desde afuera para volver otra vez de donde hemos sido llamados. De eso es evidentemente el concepto etimológico del ser iglesia. Pero sin embargo, en ocasiones simplemente hemos sido llamados, nos quedamos dentro de la estructura propiamente, pero no hacemos el éxodo hacia donde debemos evidentemente ir. Hay comunidades, evidentemente, que necesitan que la iglesia haga presencia mucho más que lo que se está haciendo en la actualidad. Hay contextos, evidentemente, y creo que es una realidad global. Todos los contextos sociales requieren una iglesia que no necesariamente muestre el rostro cúltico, lo cual es obviamente fundamental. Alguien dijo que de alguna manera la iglesia constituye esta dinámica de que cuando llegamos a la iglesia nos reunimos para adorar, pero cuando salimos lo hacemos para evangelizar. Pero ese sentido de evangelización tiene que ser realmente entendido de manera integral. Yo creo que el posicionamiento de la iglesia debe ir en esa dirección. Apuntalar a todos estos aspectos que obviamente hacen parte de la sociedad. A veces la iglesia se atrinchera dentro de sus propios conceptos y por esa razón creo que hoy se requiere una relectura de lo que es la iglesia y consecuentemente aquello vamos a entender también que va a haber un accionar evidentemente diferente. Hay muchos eclesiólogos latinoamericanos y yo celebro que de alguna manera haya estos espacios donde se han construido una visión diferente. Hay muchos autores, evidentemente, que trabajan sobre la necesidad de que la iglesia pueda incluso incursionar en estos aspectos que ya mencioné. Debo reiterarlos. El tema político, de una manera correcta. No podemos huirle a este aspecto, entendiéndose que la esencia de la política no es otra cosa que el arte de vivir en comunidad y buscando el bien común. ¿Es que acaso esa no es la misión de la iglesia? Por supuesto. Entonces la iglesia debe abanderar estos procesos. Estas tareas no solamente son delegadas simplemente a los políticos, parece ser que en ocasiones entendemos que esa es como una tarea específicamente de aquellos. Si bien es cierto, pudieran ellos tener ciertas responsabilidades propiamente en este ámbito, no es menos cierto que la iglesia ha sido llamada incluso para moralizar la política. Ha sido llamada incluso para establecer lo correctamente apropiado, para manejar los escenarios sociales políticamente de la manera pues correcta, con principio yo diría, con ética. De manera que entonces la iglesia tiene que entender de que su misión global abarca también estos aspectos, sin dejar tampoco de lado las necesidades, evidentemente, de carácter económica. La iglesia también debe incluso proveer las condiciones para fomentar emprendimientos, llevar a la gente a tener una vida no solo una vida de existencia, como pudiera yo definirla o diferenciarla, de una vida realmente de calidad. La gente a veces solo existe, pero no está viviendo. Y una de las cosas que Jesús mencionó era que Él vino a dar una vida abundante, tal vez una vida, tal vez en términos un poco más concretos, más manejables, una vida de calidad y que involucra todos estos elementos mencionados. Así que hay un desafío. La iglesia hoy en día, los líderes que de alguna manera gestionan estos procesos eclesiales, y me incluyo, debemos entender de que el Evangelio tiene varios rostros y realmente la sociedad requiere verlos en su accionar. Rostro social, político, vuelvo a este elemento, a los aspectos comunitarios, incluso los aspectos ecológicos. En fin, todo esto tiene que ver con la misión, evidentemente, global de la iglesia. De manera que hay todo un desafío de por medio que inicia con la reconceptualización de lo que es ser iglesia. Si esto está claro, no hay ninguna duda que en la praxis nos vamos a, obviamente, asegurar de que la iglesia está cumpliendo su rol correcto, su rol misional, mientras milita en esta tierra. De manera que entonces podríamos ser enfáticos en esta premisa.
algunas experiencias que se han capitalizado a través del tiempo. Podríamos dar testimonio de aquello, de que cuando una iglesia entiende este papel, la incidencia social es increíble. El concepto de la gente que observa el quehacer de la iglesia cambia completamente, y eso es lo más importante. Hoy nuestras sociedades, me imagino, que están requiriendo que sus comunidades eclesiales de fe inmediata pudieran ser más incidentes, pudieran ser más activas, pudieran ser evidentemente más relevantes, porque apuntan obviamente a sus necesidades. Hay una pregunta que a lo mejor pudiera tener sentido. ¿Qué tal si una iglesia desaparece en un momento dado? Digo, hablando de una iglesia local. Desaparece del pueblo, desaparece de una región específica, de un barrio incluso. ¿Qué diría la gente luego que esa iglesia se cierra? Esta es una buena pregunta. No es compleja al responder, pero me imagino que nos lleva más a la reflexión. Y yo quisiera obviamente despertar esa reflexión. Esto nos habla acerca de qué incidencia hubiese tenido esa iglesia, por así decirlo. La gente notaría con el cierre de una iglesia que se cierra también la esperanza y la posibilidad, o simplemente algunos celebrarían que esto ocurra, simplemente porque lo único que vieron de esa iglesia simplemente fueron decibeles altos de sonidos y un montón de cosas adicionales que hacen propiamente a la iglesia, que en ocasiones no solo está respondiendo de alguna manera a un propósito más global, no está respondiendo tal vez a la esencia de su misión, sino respondiendo simplemente a una circunstancia inmediata allí, lo cual no deja de ser importante, ¿no? Como hablaba el tema espiritual. Creo que la necesidad evidentemente es real, pero también debe ser real la misión de la iglesia en ese contexto. Así que hay un desafío allí por delante, y que hay que asumirlo, hay que de alguna manera cerrar esa brecha entre la iglesia que creemos que debemos tener o ser parte de ella y la iglesia que obviamente Dios instituyó a través de la misión iniciada por Cristo, la cabeza de la iglesia.